Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esto que llamamos Merlí el Debate, el programa en el que vamos a poner en discusión, vamos a debatir las principales ideas que transcurren en cada capítulo de esta serie catalana que ha dejado todo el mundo prendido a la pantalla y era el momento de que llegara, por supuesto, a la televisión abierta. Así que martes y jueves vamos a estar poniendo a las 23 horas un capítulo distinto de esta serie de Merlí y los miércoles y los viernes, también a las 11 de la noche, vamos a estar debatiendo todo lo que sucede en cada uno de los capítulos. Es, por supuesto, una serie que nos ha robado el corazón y por eso hoy tenemos un programa espectacular. Tenemos a especialistas y a docentes que van a dar que hablar. Esta noche con nosotros 4 panelistas de lujo. Paula Irueste, psicóloga, secretaria académica de la Facultad de Psicología, que va a hablar acerca de los vínculos y cómo se maneja todo eso allí en la serie. Está, por supuesto, también Darío Sandrone. Él es filósofo, uno de los más resonantes aquí en Córdoba, nuestra querida Córdoba. Con nosotros también va a estar Ezequiel Di Tofino, él es profe del Montserrat, uno de los profes más queridos por los chicos, y también María Belén Pistone, ella es actriz, pero también docente de teatro de escuela secundaria. Con ellos vamos a estar debatiendo todo lo que esta serie nos va a dejar. La filosofía es poner patas arriba de todo aquello que conocemos. Eso dice, por supuesto, eso aclama Merlí, una de las principales tesis que él tiene. Darío Sandrone, ¿existe una tensión sexual entre la filosofía y el poder? Sí, bueno, no sé si sexual, ¿no? Pero hay una tensión y siempre un enfrentamiento. Pensá que desde los orígenes mismos de la filosofía en la Grecia clásica, la figura del filósofo como es Sócrates, fue condenado a muerte por el poder político de la Grecia antigua, digamos. Entonces ya en su origen hay una tragedia que tiene que ver con el filósofo muerto por los poderosos, ¿no? Y eso parece ser como un rasgo que atraviesa toda la historia de la filosofía en Occidente. Digo lo sexual porque él lo plantea así en el primer capítulo. Paula Irueste, ¿se puede reconstruir un vínculo entre un padre y un hijo después de 18 años casi sin vínculo o con un vínculo muy desgastado? Siempre se puede reconstruir un vínculo. Ahora, lo que no podemos esperar es que ese vínculo sea igual al originario. Si se ha roto algo, se puede reconstruir, pero de una manera diferente. Lo importante es eso. A veces la frustración viene porque esperamos el vínculo ideal. Entonces, cuando hay una ruptura, cuando hay algo que daña a ese vínculo, lo importante es que esa reconstrucción sea sobre algo nuevo. Ezequiel Di Tofino, te escucho, te tenemos allí a través del Zoom por estos tiempos pandémicos, pero la pregunta para vos es, vos sos uno de los profes más queridos por tus alumnos, o por lo menos así lo referencian ellos, y la pregunta es, ¿se puede ser amigo de tus alumnos, de los alumnos? Bueno, a ver, llevado adelante un vínculo correcto a nivel y en esa relación profesor-estudiante, una vez que termina ese vínculo, digamos, quizás de asimetría entre los estudiantes y los profesores, a posterior sí se puede construir un vínculo de amistad fuerte. Pero bueno, es algo que se construye con el tiempo, es algo que se va armando y no de entrada. Entonces hay un vínculo profesional al principio y después se puede constituir en un vínculo de amistad correctamente llevado y compartido. La tenemos también como panelista esta noche a María Belén Pistone. Ella es actriz, pero también docente de nivel secundario. Belén, Merlí es un personaje de ficción, pero ¿vos crees que hay que construir personajes como el de Merlí para poder ser un buen docente? No, no lo recomiendo, porque Merlí tiene cuña con los guionistas, entonces todo le sale bien. Lo que tiene de verdad Merlí es el riesgo que enfrenta, y la serie necesita de un héroe para mostrarnos ese riesgo. El Paul, que es uno de los alumnos, es verdadero y lo ve como un hombre y lo pone en riesgo y enseguida le habla desde la sinceridad. Che, mira, yo no tomo apuntes. Ese es el riesgo que los docentes afrontamos en el aula y bueno, la serie tiene la delicadeza, el romanticismo de darnos un héroe para poder afrontar ese miedo, pero lo más verdadero de la serie y lo que hay que tomar para la vida real es el riesgo al que Merlí se enfrenta. Bueno, el tema queda planteado entonces.
Bueno, quedaron planteadas todas las preguntas y muchísimas preguntas quedaron allí, ¿no? Si me pudiera responder solamente 3 de todas esas, Pauli, yo creo que ya está, nos damos por hecho, nos vamos. Es un montón. Decía una parte del informe que los adultos no tienen que potenciar esos comportamientos rebeldes de alguna forma. ¿Qué pasa en la serie? Yo creo que está bien retratada la adolescencia, sobre todo en la diversidad, porque a veces decimos adolescencia y creemos a todos les pasa o a todas lo mismo, y efectivamente el núcleo familiar, la circunstancia, la historia de vida, el momento que están atravesando hace que ese fenómeno sea singular para cada caso, ¿no? No se puede generalizar. Y está bien como mostrada la diversidad en ese sentido. Y respecto al adultocentrismo, que es tal cual, el problema es que miramos como adultos la adolescencia y nos olvidamos qué nos pasó a nosotros o a nosotras allá, para poder comprender por qué la rebeldía, por qué esa desregulación emocional que aparece, y en realidad a veces le tenemos miedo a esos estallidos, ¿no? Y los queremos como acallar. Para poder comprender, decís vos, desde el mundo de los adultos, me gustaría preguntarle a Ezequiel cómo lo vive él en el aula justamente a este tema. Los docentes se ponen generalmente en el lugar de comprender estas rebeldías de los estudiantes, Ezequiel. Bueno, mirá, cada uno de nosotros es un individuo muy complejo y la realidad del aula es una realidad muy compleja porque hay tantas complejidades como individuos la constituyen, inclusive el docente, inclusive el profesional que está allí. Yo manejo distintos niveles, no solamente de clases en el nivel secundario, en el nivel superior, en la universidad también, son características muy distintas. En secundario, a ver, es parte de la juventud, yo no le llamaría rebeldía, es parte de su identificación, de su construcción permanente, de la construcción que comienza desde niños y nunca termina en realidad. Entonces, es un contexto complejo. Y sí, conozco y sé que obviamente en la mayoría de los profesores es más fácil tener un grupo armónico, disciplinado, pero eso no existe, eso no sucede. Entonces uno tiene que aprovechar esas potencialidades, esas explosiones, como dice allí la colega en el piso, estas cuestiones, estas espontaneidades que surgen, y eso, si uno lo sabe canalizar y aprovechar, se vuelve una potencialidad maravillosa para la construcción conjunta del conocimiento en el aula, de una determinada disciplina. Además, no es lo mismo hablar de filosofía que hablar de química, que es el área que a mí me compete. Entonces, es distinto, y siempre les presento a mis estudiantes, no es lo mismo, sacar a la química de la pizarra, ¿sí? Sacarla solamente del laboratorio y llevarla a cuestiones concretas, que se vean, y que todo el tiempo alrededor nuestro hay cuestiones vinculadas a la química. Entonces lograr identificar esa espontaneidad, esa cuestión concreta y llevarla a la abstracción, pero a partir de lo que los estudiantes proponen, no de lo que a mí se me ocurre, porque eso no va a funcionar. Bien, bien. Y vos bien lo decías, no es lo mismo hablar de filosofía que de química, y tampoco de teatro, como es el caso de Belén Pistón. Imagino que allí, en una clase de teatro, se debe ver esto mucho más exacerbado. ¿Es así, Belén? Sí, obvio, porque están las humanidades al descubierto, es un lugar para la expresividad. Yo lo que siento es que yo escuchaba recién en el informe, ¿no?, la palabra líder. Yo ya es un rol que abandoné en el aula, que no me funciona el liderazgo, me funciona la coordinación. Yo soy la que tiene el expertise de la materia que estamos atravesando, soy la que ya fue y vino varias veces por ese bosque, que siempre trae sorpresas, y los acompaño en esa investigación. Y hay preguntas que van a repercutir en esa búsqueda que son para mí también y que me dejan a mí perpleja, y trato desde la sinceridad de construir un vínculo con mis alumnas y mis alumnos para responder, pero no me pondría nunca como líder, como superior. Estoy con los pies sobre la tierra en el aula, con ellas, con ellos, respondiendo preguntas que nos van a aparecer en nuestro proceso creativo. Me quedo con eso que decís, porque hay una parte, un fragmento de este primer capítulo que vimos ayer, que justamente Bruno, el hijo de Merlí, le pide que no quiere más compartir 24 horas con él, y el propio profe hace un mea culpa de eso. Mejor no decimos nada, dice. ¿No? ¿Se puede sostener una relación así a media verdad? Ahí me encanta lo de la base segura de un vínculo. Si no hay una base segura de un vínculo, no se puede desarrollar. Entonces, si vos abandonaste un hijo,
No podés venir ahora de repente a que todo cambie como si nada hubiera pasado. Hay que construir sobre eso, ¿no? Hay que trabajar para que esa base segura vuelva a surgir. De hecho, fíjate que un poquito más adelante, el que dice que es el papá es él. El hijo se sintió seguro para decirlo, cuando le había pedido que no quería decirlo, ¿no? Ahora, si yo estoy avergonzando, ridiculizando a un adolescente permanentemente, probablemente también genere esa retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Entonces me parece que está buena esa escena respecto, bueno, yo me equivoqué, te abandoné y ahora te voy a ayudar a que vos no cometas tantos errores. Es decir, paremos un poquito, ¿no? Cuando nos equivocamos, tenemos que trabajar sobre el vínculo de nuevo, no hacer como si nada y seguimos. Darío, en tu perspectiva, ¿cómo maneja esta tensión, este ir de padre a docente todo el tiempo? ¿Cómo lo maneja en la serie, Merlí? Sí, yo creo que ahí, y retomando también un poco lo que decían antes del vínculo entre los jóvenes y los adultos y lo que decíamos al principio, ¿no? del vínculo de la filosofía con el poder, porque es interesante que la serie se centra en la mirada de un profesor de filosofía, ¿no? Y la filosofía tiene una cuestión con la autoridad, ¿no? Es decir, cuestiona la autoridad. Gran parte de su práctica y de su ejercicio consiste en eso, ¿no? Y en este vínculo de adolescentes y adultos no está dado en términos generales, sino en un instituto de formación, ¿no? En una escuela. Y en una escuela las autoridades son los docentes y los alumnos no, y el poder lo tienen más los docentes y los alumnos menos. Y me parece que es interesante ahí como el profesor de filosofía, en cierta forma, se pone del lado de los menos poderosos, o sea, porque son los más jóvenes, o sea, porque los que están en la condición de alumnos, ¿no? Yo no sé si estoy de todo de acuerdo con esa mirada de que los adversarios de él son sus propios colegas, ¿no? Tiene que de alguna manera evadir a sus colegas, ¿no? Trata de evadirlos permanentemente, incluso hasta los perjudica en función de los más jóvenes, entre los que está su hijo también. Ya nos vamos a meter con la relación que él tiene justamente con los otros docentes y particularmente con Eugenie Bosch, que es como su archienemigo, es su antihéroe. Pero a propósito de esto que decías antes, hay un fragmento de este primer capítulo donde el propio hijo le pide, por favor, que no se haga amigo de los alumnos porque queda mal, le dice. Que no diga nada, le pide el hijo. Lo quiero traer al piso a Ezequiel Ditofino. Ezequiel, no sé si me estás tomando, me escuchas perfecto. Bueno, una vez más aparece este tema de decir, de no decir, de hasta dónde la verdad en el aula. Y te quería preguntar cuál es tu perspectiva de esto. ¿Cómo se planta un profe al frente de sus alumnos? ¿Siempre con la verdad absoluta? Bueno, a ver, primero que verdades absolutas no hay, pero esta cuestión de plantear y transparentar la práctica que uno va a llevar adelante con los estudiantes es fundamental. Esta sinceridad, esta honestidad de entrada con los estudiantes, presentar las reglas claras, es fundamental para que los estudiantes tomen confianza, una confianza que tiene que ver con una relación profesional entre estudiantes y profesores, ¿sí? Obviamente no podemos deshumanizar al profesor. El profesor es un ser humano más como ellos, que siente, que tiene expresiones, que se puede equivocar, es decir, en esto de demostrar que uno como profesor también se equivoca y que no tiene la respuesta de todo, te humaniza y te hace ser parte de ese contexto, no alejarte y ponerte en un pedestal con prócer, digamos. Y eso quizás permite construir una mirada de esto que mencionaba por ahí al principio de liderazgo, si se quiere, que permite tener al profesor como referente, pero un referente humano, no un héroe inalcanzable o algo imposible de llegar. Yo creo que ahí en ese fragmento que se presentaba, Merlí le hace ver a su hijo que no importa lo que el resto piense, y me parece perfecto. O sea, a nuestros estudiantes les tenemos que dar la confianza suficiente que cada uno es como es, no está ni bien ni mal, no se puede categorizar como correcto o incorrecto. Es así. Cada uno tiene esa forma y es lo que construye y es lo que lo hace sentir seguro. Entonces, me parece que sobre eso hay que trabajar. Y el tema de hacerse amigo de los estudiantes o presentarlo de una manera demagógica o solamente agradar a los estudiantes por agradarles, es una construcción muy débil. Eso se cae a pedazos en poquito tiempo. Justamente una construcción fuerte y a futuro implica
justamente nunca perder de vista, sobre todo del lado del profesor, este vínculo profesional que hay con, no sobre, con los estudiantes. Bien. Y a veces eso que parece antipático al principio termina generando, digamos, un respeto y una cercanía a futuro, que se mantiene en el tiempo. Ya voy a volver con vos con el tema esto de no ponerse en un pedestal, porque vos tenés experiencias muy novedosas y que son muy valoradas también por tus estudiantes, pero le quiero preguntar a Paula, antes de mostrar el siguiente fragmento, justamente aparece aquí en este último fragmentito que vimos, este pedido de su hijo de que no le cuente a sus alumnos, a sus colegas, que él hace danza. ¿Cómo ves que abordan ese tema, digamos, de los prejuicios y de la presentación de uno mismo? Sí, sobre todo las etiquetas, ¿no? El temor a las etiquetas. Pasa también con el otro estudiante que tiene problemas, tiene síntomas y no va a la escuela. Y todos ocupamos un lugar designado en nuestras familias originariamente, ¿no? Y después lo llevamos a otros sistemas. Entonces sos el que tiene anteojos, el que, no sé, distinto. Ellos mismos se creen estas propias etiquetas, ¿no? Exactamente. Uno empieza a actuar en consecuencia, ¿sería así? Totalmente. La terapia narrativa, que es la última enfoque de la terapia sistémica, habla de eso. Empiezan a narrar en nuestras familias, dicen cosas de nosotros. Ay, vos tan inteligente, tu hermana que me hace renegar, etc. Vamos ocupando distintos lugares que nos asignan, pero que nosotros también asumimos. Y después eso pasa también en la escuela, ¿no? Entonces, hay veces que se padecen esos lugares. Se padecen mucho, sobre todo en la adolescencia, que estamos más vulnerables, digamos. Y lo importante sería no dar por hecho que esa persona es así, por esa etiqueta o esa categorización donde lo ubicaron, y también la persona que pueda darse la habilitación y el permiso de salir de ese lugar. Y ahí Merlí le dice, viste, en un momento, te definís como tímido, pero resulta que estás hablando en la clase. Entonces ahí pone en jaque esa etiqueta. No es tan así como vos te definís. Hay otra cosa que sucede allí en ese fragmento, Darío, y es cuando Eugenie, este personaje que es tan rico y es tan poderoso y es el antihéroe para Merlí, le dice cuidado con Paul Rubio porque seguramente te va a traer problemas. ¿Qué pasa ahí con la autoridad y qué pasa entre colegas primero y entre docentes y el alumno? Sí, a mí me parece que un poco lo que trata, o el enfoque que trata de dar la serie, es la filosofía como una práctica, un ejercicio de la búsqueda de lo genuino, ¿no? De lo genuino en los vínculos y de lo genuino en la identidad personal. Entonces, esto de entablar una relación casi personalizada con cada uno de los estudiantes, que tiene un montón, bueno, como decía Paula, ¿no? A lo mejor de etiquetas o de miradas de sí mismo, ¿no? Que por ahí son perjudiciales o no genuinas, y de buscar ahí, ¿no? Y de buscar a que salga los deseos de uno, los deseos genuinos de uno en cada uno de esos personajes que a lo largo de la serie van pasando diferentes experiencias de vida, pero también de los vínculos entre las personas, ¿no? Vos decías al principio que ponía en jaque la relación o que iba a cimentar la relación entre sus colegas, Merlí claro, con sus propios colegas. Yo decía, bueno, hay una parte del trabajo docente que consiste en transmitir información entre los colegas acerca de los alumnos, de los estudiantes, de las estudiantes, ¿no? Es decir, es parte del trabajo de transmitir información. Pero esa información también puede estar cargada de prejuicios o de ciertas miradas que tiene que ver con lo que decía Paula. Entonces, otra vez ahí el profesor de filosofía o la filosofía tratando de desmalezar toda esa clase de información espuria que en todo caso hablan más de lo que piensa el profesor que de lo que verdaderamente son los alumnos, esta cosa genuina que son los alumnos, ¿no? Y que Merlí trata ahí como de todo el tiempo sacar a la luz o tratar de que los alumnos se vean a sí mismos como son y no como los profesores dicen que son, ¿no? Antes de ir al corte, le quiero preguntar a Belén Pistone, ella que tiene tanto contacto también con los estudiantes secundarios, ¿cómo se maneja el tema de las etiquetas y cómo existen en las escuelas esto que recién comentaba Darío, de que un docente te dice, che, cuidado con o lo que sucede tal cual en la serie, tené cuidado con aquel porque te puede pasar tal cosa? ¿Cómo se maneja ese tema y qué sucede en el aula, Belén? Por supuesto que sucede, y el problema, y no solo de parte entre los chicos, sino de docentes a estudiantes, y esa relación viene, me sumo un poco a lo que decía Darío, y viene
rota desde que les decimos alumnos, ¿no? Que significa no luz. Entonces el docente va a venir a iluminarlos y a nombrarlos. El estudioso, el prolijo, el desordenado. Ahí hay una injusticia muy grande y el estudiante, si hay algo que sabe hoy, es que él no solamente que es una persona que el docente no sé si llega a conocer en un año de relación, una vez, 2 veces por semana, en nivel medio, sino que además el año que viene probablemente sea otro, porque le pasan cosas tan rápido en la vida que probablemente tengamos un estudiante que en el 2019 tiene una posición en el aula y en el 2020 tiene otra. Entonces, claro que ocurren las etiquetas y que son una gran injusticia. Se trata también la clase de empoderar a ese ser humano, a ese estudiante, a que se puede conocer y nombrar a sí mismo, presentarse. La verdad, no luz, me encantó eso, yo no sabía qué significaba eso, la verdad, alumno. Me encantó con eso, me quedo con eso. Tenemos que hacer una nueva pausa aquí en Merlí, el debate. Tras la pausa nos metemos de nuevo, más con temas filosóficos y también... Seguimos aquí en Merlí, el debate. Estamos desmenuzando todo lo que pasó en el capítulo de ayer, en el primer capítulo de esta primera temporada de Merlí. Recuerden que vamos a ver las 3 temporadas todos los martes y todos los jueves aquí a las 23 horas, por supuesto, por la pantalla de Canal 10, y los miércoles y los viernes vamos a estar haciendo Merlí, el debate, con los profes y los especialistas más destacados de Córdoba. Llegó el momento de meternos con la filosofía, porque para muchos esta serie fue la puerta de entrada a esta disciplina que realmente ha llegado para dejar patas arriba al universo y cuestionarse cosas que muchas veces ni siquiera nos preguntamos. Los peripatéticos es el primer tema que abordan, o la primera rama de la filosofía. Le pregunto a Darío Sandrone qué dice Google cuando uno dice ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? Sí, yo creo que ahí la serie lo tematiza a esta cuestión porque lo dice él al principio cuando se presenta como profesor de filosofía frente a sus estudiantes, que el objetivo de él va a ser hacerles, no sé cuál es el verbo que usa, hay que ver en catalán, pero como hacerles descubrir la filosofía, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay como otro desafío que es previo a estudiar filosofía, a profundizar en la filosofía, aprender filosofía, que es hacer que te interese la filosofía. Y la serie un poco lo que trata, me parece, de hacer es como las estrategias que tiene un docente para hacer que les interese la filosofía y después profundizar en la filosofía, ¿no? Como una segunda etapa. Pero como marca el informe, uno podría decir que, bueno, que la filosofía sirve para ver cosas que uno no ve y que eso en algún punto podría servirle después para dejar de hacer cosas que uno hace o empezar a hacer cosas que uno no hace y que hacen un mundo más justo o de alguna manera más equitativo o mejor, ¿no? Y está interesante cómo lo plantea en la serie porque cada tema del capítulo filosófico, cada autor filosófico o cada tema tiene que ver con lo que les va pasando en ese capítulo los personajes de la serie a sus alumnos, ¿no? Y cuando tematizan el amor aparecen ahí algunos problemas amorosos entre los alumnos, cuando tematizan la verdad aparece el engaño y la verdad entre lo que viven los alumnos. Como esa idea de que la filosofía finalmente parece un saber abstracto y teórico, pero también tiene un costado cotidiano y real, ¿no? Y me parece que juega con esos dos planos todo el tiempo la serie. Bueno, voy a volver con Belén Pistone para preguntarle si en su perspectiva justamente el sistema educativo se ha olvidado de estas preguntas: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo lo ves, Belén? No se ha olvidado. El sistema, ¿quién es el sistema? Yo te puedo decir que los docentes no nos hemos olvidado y estamos todo el tiempo preguntándonos eso y movilizados con esas preguntas. Y que nombraste a Google antes, él lo manda a Bruno a buscar a Wikipedia la información sobre los peripatéticos, y en realidad nosotros ahora asistimos a una comunidad a la que hay que acompañar para producir conocimiento y entrar en todo ese mundo de información que ya está en la nube, está en la web. En ese sentido, hay una discusión, hablábamos de alumno como no luz, y hay una discusión que dice que no, que la etimología es al que hay que alimentar. Ese también es un posicionamiento difícil para nuestra actualidad en el aula, porque en realidad lo que yo creo, es una posición mía y de algunos compañeros y compañeras, es que los debemos acompañar y probablemente el docente también
también se alimente de esa experiencia educativa donde el conocimiento no va a estar solo en los conceptos que se adquieran, sino en la experiencia de conquistarlos, de repensarlos. Decía Ezequiel hace un rato que no es lo mismo enseñar filosofía que enseñar química, y te quería preguntar, Ezequiel, ¿cuáles son los puntos en común que vos ves entre tu materia y esta que dicta este profe tan revolucionario, Merlí? Bueno, varios puntos a favor, ¿no es cierto? Y en común. Sabemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? La química es maravillosa porque, digamos, en todo lugar y en todas circunstancias aparece. Lo que pase por ahí hay que enseñar a ver. La mayoría de los estudiantes, yo creo que no solamente en mi disciplina, en todas, en la materia que yo puedo degradar, se preguntan, ¿y esto para qué me sirve? ¿Esto para qué está? Yo creo que hablando y presentando el sistema educativo desde una cuestión de materias fragmentadas, presentadas en un tiempo absolutamente insuficiente para poder entenderla cabalmente, o en un contexto adecuado, es todo un desafío, porque por ahí están pensados estas cuestiones, o la estructura de la escuela está pensada desde un lugar lejos de la escuela. Entonces, lo que estamos dentro de la escuela y tenemos que hacer esta construcción conjunta de conocimiento, se nos hace difícil poder diagramar en un contexto que no es adecuado algo para que se pueda entender, comprender y aprender, es decir, hacer lo propio. Siempre que me preguntan mis estudiantes, ¿y esto para qué me sirve? Les sirve para todo. Primero que nada, le enseña a pensar desde la química, le permite cuestionar por qué las cosas se dan como se dan, por qué reaccionan como reaccionan, por qué esto se da, por qué esto cambia de color, por qué esto libera humo, por qué pensar, discutir. Y estamos dentro de lo que, a ver, todo esto responde a paradigmas. Lo que antes se consideraba o se asumía que era de una determinada manera y ahora quizás no lo es tanto, o justamente este cuestionamiento nos ha permitido avanzar y superar amplia y velozmente modelos que se entendían que eran únicos y que era así y punto. Ahora no, todo eso se cuestiona, se pone en duda, se revisa, se contrasta y eso es lo que permite avanzar en la ciencia, por ejemplo. Clarísimo. En el primer capítulo que vimos ayer, arranca con la teoría de los peripatéticos o con la corriente de los peripatéticos. Ya me vas a contar si estás de acuerdo o no, pero quisiera que recordemos ese momento, cómo lo retrata. Os he traído aquí porque este me ha parecido un lugar inspirador, ¿vale? El cerebro podría ser la cocina del ser humano, ¿eh? Y también para explicaros que hace más de 2000 años hubo unos estudiantes de filosofía que se llamaban los peripatéticos. ¿Patéticos? ¿Qué dices? No, peripatéticos. Eran estudiantes de la escuela aristotélica, ya hablaremos de Aristóteles. Recibieron ese nombre porque filosofaban mientras caminaban. Caminad, caminad, caminad. Vamos, caminad, seguidme, venga. Los peripatéticos deambulaban mientras reflexionaban. No sé si lo captáis. Venga, reflexionad mientras camináis. Si alguien tiene alguna reflexión interesante, que lo diga. Me estoy meando. He dicho una reflexión interesante. Nos vamos acercando al final de este Merlí, el debate, el primero, que estuvimos analizando todo lo que sucedió ayer en este primer capítulo y Vamos llegando al final ya de este primer programa de Merlí, el debate. Antes de cerrar, y para saludarlos por supuesto a ellos, me gustaría una reflexión final en 30 segundos, Pauli. ¿Qué cosas te hicieron ruido de este primer capítulo? El punto entre la verdad y la mentira en los vínculos, entre cuánta provocación voy a hacer, ¿no? Que siempre y cuando no se dañe al otro, ¿no? Que con el cuidado del otro sí puedo provocar, puedo romper estructuras, pero respetando a la otra persona que está enfrente nuestra. ¿Qué cosas te hicieron ruido a vos, Darío Sandroné? A mí me parece más el enfoque individual del docente que, o como decía recién la compañera, que también está invitada, del héroe, ¿no? De que solo puede un docente cambiar un curso, ¿no? Una manera de pensar en una institución o algo por el estilo, y queda invisibilizado, incluso ridiculizada lo que es el trabajo en equipo, lo que es el esfuerzo de una institución para llevar adelante la educación
en el nivel medio y las políticas públicas, ¿no? Todo eso que hace que efectivamente se transformen los sujetos queda como invisibilizado en esta serie, ¿no? Parece que todo pasa por un docente creativo y radical, como dice el actor. Belén Pistone, ¿qué te queda de este primer capítulo en 30 segundos? Me queda la empatía, que busquemos la empatía. Él, con todo esto, que es un héroe de ficción y todo, se enfrenta a tratar de producir la empatía en el aula. Se trata por ahí no de ser amigos de nuestros estudiantes, pero sí compañeros en la búsqueda del conocimiento y en la producción de conocimiento. Muchísimas gracias, Belén. Lo saludo a Ezequiel y le pregunto a él lo mismo. ¿Hay algo que te haya hecho ruido en este primer capítulo o con qué cosas empatizaste más? Bueno, sí, ruido un montón de cosas, pero bueno, por ahí este profesor que viene a romper estructuras y genera una propuesta desafiante me parece más que atinado. La verdad que hay que tratar de salir, digamos, de esa estructura inmóvil por ahí que presenta la estructura de la escuela y generar nuevos movimientos que sí, es un desafío complejo y es difícil de sostener, y el trabajo en equipo y en conjunto de los profesores es fundamental, no menospreciar, digamos, ni ir en detrimento, digamos, de la actividad de los colegas, al contrario, se tiene que trabajar y mucho y fuerte en conjunto, y eso de las etiquetas sobre los estudiantes, bueno, es una práctica tan sostenida y tan difícil de romper, pero hay que tirar por tierra eso porque es lo peor que se puede hacer, etiquetar, ir en contra del prejuicio personal de los demás y en conjunto es lo que hay que aprender en eso todavía hay que aprender mucho. El ser humano de por sí es prejuicioso, eso hay que romperlo, y si nos quitamos por delante el prejuicio se puede avanzar y aprender mucho más rápido y mejor. Me gustaría para los próximos debates tenerlos aquí en el piso, a Belén Pistone, a Ezequiel Litofino. Sé que han hecho cosas muy disruptivas también, Ezequiel. Lo he visto ahí en las redes, es casi un youtuber también con sus alumnos, los ha llevado a la peatonal ahí en plena Obispo Trejo, sus alumnos a dar clases allí también, es como que todo el tiempo está rompiendo, así que los quiero acá, chicos. Un gusto, un placer sería, por supuesto. Muchísimas gracias. Por supuesto, ahí estaremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado allí, cada uno en sus casas. Muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias, Paula, por haberse sumado a este primer programa. Estábamos todos nerviosos, todos nerviosos.